Vamos a dar inicio casi de inmediato con nuestra siguiente presentación. Le pedimos por favor a la doctora María Soledad García Ferrari y a la doctora Amelia Bain si nos pueden acompañar aquí en el escenario. Listo. Bueno, voy dando lectura a las semblanzas. La doctora María Soledad García Ferrari es profesionalmente calificada en Arquitectura y Urbanismo en Uruguay. Es directora del Centro de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Edimburgo. Tiene una amplia experiencia en planificación sostenible en ciudades latinoamericanas, con un enfoque en el empoderamiento comunitario, los procesos participativos y de co-creación en la producción y gestión del entorno construido, hacia el aumento de la resiliencia y la adaptación al cambio climático. Dirige la investigación de acción centrada en la gestión de riesgos relacionado con cambio climático, liderada en la comunidad en México y Colombia. La doctora Amelia Bain es vulcanóloga e investigadora de la Universidad de Edimburgo y colabora en diversos proyectos interdisciplinarios. Su investigación se centra en los procesos volcánicos físicos y los peligros relacionados con los volcanes persistentemente activos. También trabaja en estrategias de gestión de riesgos desde una perspectiva innovadora e inclusiva, así como el uso sostenible de recursos. Actualmente trabaja en proyectos en Guatemala, Ecuador, en particular en Galápagos y en México. Nos da mucho gusto tenerlas como invitadas especiales el día de hoy en este congreso y nos hablarán sobre co-creación y adaptación climática en comunidades en América Latina. Bienvenidas. Así. Y tengo esto. Gracias. Muchas gracias, Emma, por tu presentación. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Amelia Bain. Soy investigadora de la Universidad de Edimburgo, en el Reino Unido. Y junto con mi colega, la profesora Soledad García Ferrari, vamos a presentar algunas de nuestras investigaciones recientes sobre la coproducción y la co-creación de estrategias para la adaptación al cambio climático en comunidades de Latinoamérica. Yo presentaré los antecedentes teóricos de nuestro trabajo y Soledad va a presentar los detalles de nuestros proyectos colaborativos en diferentes países de Latinoamérica. Y también la parte más aplicada de esta metodología que voy a presentar. Voy a decir también que creo que esta ponencia va a estar muy bien vinculada con la anterior. Bueno, para empezar, sabemos que el calentamiento global tendrá diversas consecuencias para los seres humanos según el lugar donde viven. Se espera que el cambio climático haga que los eventos climáticos extremos sean más extremos y más frecuentes, lo que significa que las comunidades humanas deben adaptarse a estos cambios. De manera más general, existe una necesidad urgente de aumentar la resiliencia ante las amenazas naturales a nivel local, porque los impactos de los desastres han ido en aumento durante las últimas décadas. Esto incluye vidas perdidas, así como daños económicos. Por ejemplo, vimos recientemente por parte de las Naciones Unidas en la revisión intermedia del marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, que la cantidad de personas afectadas por desastres aumentó entre 2014 y 2021. Bueno, antes de profundizar un poco más en los objetivos de la coproducción, me parece útil reflexionar sobre lo que entendemos por adaptación al cambio climático. En nuestros proyectos hemos encontrado que el marco de Mark Pelling es muy útil para visualizar el alcance de cambio de sistema que se requiere. Pelling describe 3 niveles de adaptación al cambio climático y para él la resiliencia es el nivel más bajo de adaptación. La resiliencia permite que un socioecosistema, es decir, un territorio, sus comunidades y sus procesos ambientales, mantengan su integridad funcional
frente a un choque o frente a estresores crónicos como los riesgos relacionados con el cambio climático. La resiliencia permite que las prácticas existentes continúen sin cuestionar los supuestos subyacentes, y esto puede permitir que continúen las prácticas insostenibles o injustas. Al desarrollar la resiliencia, hay una tendencia a enfocarse en soluciones parciales y a corto plazo porque se adaptan a las prácticas ya establecidas. Subiendo un nivel, Pelling describe un socioecosistema en transición como uno que está realizando cambios incrementales en sus sistemas de gobernanza. Esta transición está marcada por la alteración de las reglas establecidas y la forma de tomar decisiones. Sin embargo, este proceso de transición, el régimen sociopolítico general permanece sin cambios. Este proceso de transición puede resultar en una renegociación de las prioridades políticas o en una reflexión sobre el encuadre de los problemas o desafíos. Y por el contrario, en el último nivel de adaptación climática, en el marco de Pelling, hay un cambio de régimen que aborda las causas profundas de la vulnerabilidad y la pobreza. En este profundo cambio se cuestionan los valores subyacentes del socioecosistema, desde el comportamiento individual hasta las estructuras y mecanismos de la economía política global. Pero este tipo de cambio dramático requiere una comprensión profunda de las crisis ambientales que enfrentamos y la relación entre los humanos y el medio ambiente. Esa transformación requiere fuertes objetivos de desarrollo sostenible y cambios radicales en el sistema que actualmente favorece el capitalismo y el beneficio privado sobre el bienestar humano, sobre la igualdad y sobre una relación sostenible entre los seres humanos y el medio ambiente. Una última cosa que quiero señalar sobre este marco, es que los 3 niveles de adaptación no son etapas en el sentido temporal. Con esto quiero decir que no es necesario pasar por las fases de resiliencia y transición para alcanzar la adaptación transformadora. Más bien podemos empezar a trabajar en los cambios necesarios para la adaptación transformadora de inmediato. Eso no quiere decir que sea algo fácil de lograr, sino que ilustra que nuestro objetivo debe ser una adaptación transformadora. Bueno, entonces, ¿cómo podemos lograr una adaptación transformadora a los riesgos relacionados con el cambio climático a través de la investigación participativa? Quiero leer esta cita de un artículo de Horjic et al. Sobre la gobernanza del agua. Si se lleva a cabo de manera gerencial o técnica, la participación tiende a conducir a la resiliencia, al mantenimiento del statu quo, en lugar de la transición o la transformación. La transición se puede fomentar a través del aprendizaje práctico, con experimentación y monitoreo constante, como se practica en el manejo adaptativo. Pero en la mayoría, esto no aborda las relaciones de poder, ni pone bajo escrutinio los sistemas de valores subyacentes. Cuando los procesos participativos apoyan la deliberación y se produce el aprendizaje social, entonces comienzan a abrirse posibilidades de transformación. Entonces, estos autores destacan que la deliberación, el aprendizaje social y la experimentación pueden ser elementos clave para lograr una adaptación transformadora. Bueno, en nuestros proyectos con Soledad hemos partido de la observación de que la adaptación al cambio climático muchas veces tiende a implementarse de arriba hacia abajo, es decir, dirigida por instituciones nacionales o regionales hacia las comunidades y frecuentemente con un enfoque tecnocrático que busca solucionar a los riesgos a través de la construcción de infraestructura o el uso de tecnología. Sin embargo, hasta ahora ha habido una escasez de soluciones de adaptación a los riesgos relacionados con el cambio climático que sean sostenibles.
porque estos enfoques de arriba hacia abajo tienden a ignorar el conocimiento y las acciones que ya existen a nivel local y que podrían apoyarse, por ejemplo, con conocimientos técnicos o académicos. Nuestros proyectos típicamente han adoptado este enfoque de coproducción para la gestión de riesgos. Para resumir lo principal de los antecedentes teóricos de la coproducción, el enfoque de la coproducción comenzó en los sectores de servicios, como los sectores del agua y del saneamiento, como una forma de brindar servicios a comunidades desatendidas, comunidades de bajos ingresos o informales. Sin embargo, ha habido un número creciente de estudios que han utilizado un enfoque de coproducción para desarrollar la resiliencia ante amenazas naturales. Hicimos, junto a Consolidar, una revisión de la literatura sobre la coproducción que nos muestra que la coproducción tiene muchos objetivos importantes. Por ejemplo, permitir que las comunidades colaboren en torno a sus necesidades para disputar los desequilibrios de poder y para negociar con autoridades. La coproducción también busca que las comunidades puedan desbloquear los recursos políticos y económicos necesarios para reducir su propia vulnerabilidad y gestionar el riesgo. La coproducción busca facilitar una reestructuración de las relaciones entre la sociedad civil y el Estado, reparando los desequilibrios y antagonismos de poder y cerrando la brecha entre quienes producen el entorno construido y quienes lo utilizan. Como decía antes, la coproducción tiene como objetivo colocar diferentes tipos de conocimientos en una plataforma nivelada. Debe garantizar que las soluciones de mitigación o adaptación acordadas sean sostenibles al garantizar la aceptabilidad de la comunidad, así como la apropiación por parte de grupos o organizaciones locales. La coproducción también busca permitir la ampliación de las acciones del nivel local a una escala regional a través de asociaciones con las autoridades del sector público. La coproducción busca también permitir la inclusión equitativa de los pueblos indígenas a través de la toma de decisiones colectiva, negociaciones multiescalares y estructuras de poder compartido. Y en última instancia, la coproducción de soluciones de gestión de riesgos busca desarrollar la capacidad de un socioecosistema para volver a las funciones deseadas frente a una perturbación mediante la implementación de soluciones de mitigación y adaptación apropiadas específicas del contexto, negociadas y acordadas. También agregaría a esta lista que creemos que es realmente valioso establecer mecanismos de gobernanza innovadores que incluyan a diferentes grupos y que sean adaptables, lo que significa que las soluciones se pueden adaptar si algo cambia en el socioecosistema o si las amenazas evolucionan, por ejemplo, a medida que el calentamiento global progresa y se intensifica. En resumen de lo que he explicado, hemos visto que existe esta propuesta de diferentes niveles de adaptación a los riesgos relacionados con el cambio climático. Pelling sugirió que se requiere un cambio profundo y sistémico para abordar las causas fundamentales de la vulnerabilidad y la pobreza y para lograr una adaptación transformadora a los riesgos relacionados con el cambio climático. En nuestros proyectos colaborativos hemos utilizado la coproducción como metodología para entender cómo se perciben los riesgos a nivel local y para co-crear soluciones y estrategias para la adaptación al cambio climático que apuntan hacia mecanismos de gobernanza innovadores, escalamiento de soluciones y cambio de sistema. Bueno, ahora que he dado una introducción a la coproducción en el contexto de la adaptación al cambio climático, paso la palabra a Soledad, que va a describir en detalle algunos de nuestros proyectos. Gracias. Be careful. Bueno, gracias, Emilia. Nosotros pensamos que con esto podemos cambiar el mundo. Vamos a ver qué vamos a hacer.
Entonces, hemos estado tratando de aplicar este marco a el contexto de ciudades en América Latina, que sabemos que han crecido, que ha crecido el aumento de vulnerabilidad, la segregación socioespacial y la desigualdad, y que existe esta rápida urbanización, no solamente en América Latina, pero en el resto del mundo del sur global. Y que esto está realmente aumentando el crecimiento de comunidades informales y de las necesidades de aumentar la resiliencia y la adaptación. Entonces, lo que intentamos hacer es aplicar este tipo de metodología a estas situaciones y particularmente con factores hidrometeorológicos que son una consecuencia de los fenómenos climáticos regionales en América Latina, que obviamente están aumentando con el cambio climático. Entonces, concentrándonos en estos procesos, hemos estado tratando de entender qué sucede en el territorio hoy por hoy en relación a la gestión del riesgo y la gestión de recursos y de las respuestas de esos riesgos a nivel comunitario. Lo que vemos es que normalmente hay una responsabilidad de gestionar el riesgo de parte de los departamentos gubernamentales que tienden a centrarse en un alivio posterior a un desastre o que están más allá de lo que es el proceso previo a la prevención, mitigación y adaptación, y que normalmente implementan iniciativas que son de arriba hacia abajo, que no están conectadas con los procesos de planificación urbana o con las acciones que existen a nivel comunitario. Entonces, nosotros buscamos medidas de adaptación que comprendan ese análisis físico a nivel local, o sea, las consecuencias de esos fenómenos climáticos a nivel de territorio, a nivel pequeño, a nivel barrio, a nivel colonia, y tratar de entender los procesos y comportamientos humanos que impulsan un poco o que generan una mitigación de estos impactos del cambio climático. Y entonces buscamos la importancia de la gestión de riesgos con un enfoque que considera no solo la sensibilidad de la región donde ocurren estos riesgos, sino la capacidad de adaptación que existen en estos grupos comunitarios que experimentan estos riesgos. Y todo este proceso de coproducción que realmente es muy complejo. Y pensamos que lo importante es tratar de identificar y entender estas estrategias innovadoras que por lo menos en el contexto de América Latina han surgido, que están basadas en enfoques de colaboración, de cogestión, de visión colectiva de estos riesgos y de las respuestas. Y son el resultado de asociaciones a nivel comunitario entre diferentes grupos de gestión en el territorio a nivel comunidad, pero también asociaciones con gobierno y con academia. Y pensamos que estas formas alternativas de gobernanza se pueden empezar a generar y que vínculos entre la gestión de riesgo, este es el ejemplo de Medellín en el contexto de gestión de agua, vínculos entre la gestión de riesgo y la gestión de recursos y la posibilidad de comenzar procesos que se basen en la corresponsabilidad es posible. Entonces, pensando en la coproducción y pensando en este enfoque de investigación de políticas de un entorno construido que reconoce la coproducción como posibilidad, como una oportunidad para fortalecer las capacidades de la comunidad, que permite llevar a cabo procesos colaborativos que son más equitativos, pensamos que podemos generar a nivel local un empoderamiento de la comunidad a través de estos procesos y que podemos empezar a construir espacios donde se puede disputar y negociar la acción hacia el territorio y por lo tanto la toma de decisiones y los diferentes niveles de poder. Entonces, la coproducción puede ayudar a construir la resiliencia, particularmente buscando la participación conjunta en la gestión de riesgos y aprovechando las habilidades y conocimientos como uno de los principales aspectos de la coproducción que queremos incentivar, ese intercambio de saberes en el contexto del territorio. Y también la coproducción puede generar una oportunidad para cuestionar esos procesos de producción urbana que generan injusticia y desigualdad.
Entonces, nuestros proyectos de investigación se han concentrado a esta escala pequeña, a escala de barrio, a escala de borde urbano, en un diálogo con la comunidad y con la institución, buscando formas en las que se pueden lograr de pronto servicios esenciales, manejo de recursos, pero alterando las relaciones existentes entre los actores a partir de modificar las prácticas en cursos y empoderando a las comunidades en una noción de ciudadanía urbana. Entonces, el concepto de construcción de resiliencia urbana es un proceso, y ahí es donde queremos asegurarnos que la coproducción no es un fin en sí mismo, sino que está realmente buscando algo que comience como un proceso y que sea capaz de continuar a partir de esas capacidades aprendidas y de esas relaciones y negociaciones de poder que se generaron. Sabemos que los actores pueden chocar en términos de motivación, de dinámicas de poder, y por eso es importante considerar las diversas dimensiones sociales, económicas, institucionales y políticas. Entonces, no estamos tratando de entender solamente la problemática física del territorio o la deficiencia infraestructural de una comunidad, sino la percepción sobre estas dificultades económicas, sociales, físicas y políticas que existen. Entonces, la resiliencia a escala de barrio, a escala de vecindario, ha sido de pronto, tradicionalmente ha pasado por alto de pronto la visión de la vivienda, del hogar y del individuo y de lo colectivo a nivel comunidad, que por soluciones que son más, que intentan resolver esta problemática a una escala mucho más amplia. Pero nuestros estudios demostraron que el valor de conectar estrategias de abajo hacia arriba, estas pequeñas intervenciones que existen a nivel de vecindario con iniciativas de pronto más convencionales que surgen de arriba hacia abajo, lideradas por la institución, puede realmente aportar a una transformación. Nosotros hemos estado trabajando en Medellín, en San Pablo, también aquí en Ciudad de México, en Puebla, con una estrategia de monitoreo y de mitigación a nivel de la comunidad. En particular en estos proyectos en Medellín y en San Pablo, se orientó al monitoreo para los deslizamientos de tierra, y este trabajo demostró que la gestión de riesgo puede ser coproducida, que puede estar realmente vinculando la estrategia negociada a nivel de institución y comunidad. Lo importante aquí es que la coproducción no se trata simplemente de dividir las diferentes escalas de acción entre organizaciones y comunidades, organizaciones comunitarias y gobierno, sino que dar a las comunidades afectadas el poder en la toma de decisiones con respecto a su territorio debido a ese conocimiento que existe, y desarrollar estrategias de mitigación y de gestión de riesgo que sean realmente que tengan más impacto en su bienestar. Entonces pensamos que lo importante aquí es tratar de revisar y conceptualizar y buscar la implementación de acciones en torno a la dimensión social de la gestión de riesgos, porque sabemos que las comunidades que han participado en estos procesos de gestión colaborativa saben sus propias vulnerabilidades y tienen en cuenta los impactos de estos cambios en el clima, y colectivamente ya han empezado a tomar decisiones y medidas destinadas a mejorar las condiciones de su hábitat y su territorio. Entonces, estas acciones, estas circunstancias que encontramos en el territorio nos permiten identificar un proceso a nivel territorio que demuestra una mayor autonomía para lograr los derechos a la ciudad en estas áreas vulnerables. Entonces, en este contexto nos preguntamos cómo pueden las comunidades, o el objetivo de nuestra interacción con el territorio es realmente entender cómo pueden las comunidades y las autoridades locales colectivamente negociar la gestión de riesgos. Y ahí es donde se orienta nuestra investigación. Entonces, esto se puede lograr a través del empoderamiento de la comunidad que considera su participación en todos los niveles de acción acordada en la planificación, pero también en la ejecución, en el desarrollo de ideas y soluciones y estrategias, pero también en la ejecución y el mantenimiento de estas estrategias a partir de esa generación de capacidades. O sea, la comunidad asume la autoría y las acciones propuestas.
Pero claro, se necesitan estructuras de construcción de conocimiento y de poder para comprender estas capacidades de los diferentes actores y generar esas asociaciones que influyen en las decisiones y también intentan comprender las soluciones e implementar las soluciones a diferentes escalas territoriales. Y también tenemos que entender las voluntades de los actores, de las partes interesadas para participar. Por lo tanto, la coproducción se puede entender o se puede comenzar a investigar y a implementar a diferentes escalas geográficas, generando una comprensión de las diferentes prioridades. O sea, la institución puede tener prioridades a nivel ciudad, a nivel región en la ciudad y la comunidad a nivel vecindario y tratar de buscar las formas en que las dinámicas, las prioridades individuales y las dinámicas colectivas se empiezan a conectar en la gestión del territorio. Entonces, estos procesos de construcción urbana, desde el empoderamiento comunitario en la apropiación, gestión y protección del territorio, tienen que estar apoyados por una negociación equitativa y por la búsqueda de acuerdos, donde las acciones propuestas buscan mejorar las condiciones y el bienestar a nivel barrio. Este es un ejemplo en el que se hizo un estudio en el caso de Medellín, buscando la implementación de acciones en el contexto de la gestión del agua para reducir el riesgo de deslizamientos de tierra, y las acciones se hicieron a nivel de la red pública, que es responsabilidad de la institución, a nivel de una red que se consideró como red secundaria, responsabilidad de los habitantes de ese barrio a partir de presupuestos participativos, de una red terciaria que existe como negociación entre las viviendas que de pronto comparten zonas en ese barrio que están un poco escondidas y que realmente van por fuera de cualquier iniciativa institucional o colectiva a nivel de barrio, y acciones individuales en cada vivienda que tratan de gestionar el agua hacia las redes secundarias y terciaria, secundaria y red pública. Entonces necesitamos estas negociaciones y acuerdos que son multiescalares, que incluyen una gama de actores públicos que realizan interacciones a nivel horizontal, con ese conocimiento horizontal que explicaba Emilia antes. Y la co-creación es clave para la integración de diferentes saberes, redefiniendo el problema de acuerdo a esas prioridades de una manera compatible e inclusiva de todos los diferentes participantes, a través de la producción conjunta de conocimiento, y de esta manera el poder se entiende como el equilibrio de las estructuras de poder, que podría ser en la práctica de pronto la parte más difícil de un proceso de colaboración. Entonces, aquí es donde de pronto empezamos a cuestionarnos o a construir sobre las teorías que han generado la planificación urbana desde en esta transición de siglo, ¿no? El derecho a la ciudad se entiende como una lucha para decidir y planificar el futuro a la ciudad, y ha sido lo que lideraba realmente el trabajo de parte de la comunidad y el liderazgo de parte de la comunidad. Pero también se entiende como una lucha para autoconstruir el territorio que integra una comunidad. Y esta lucha implica un impacto social y político por parte de la comunidad ante el Estado, y esto es un camino en que los procesos sociales ya vienen siguiendo a través de mecanismos de negociación y acuerdo con instituciones gubernamentales. Lo que pasa con la situación de la pandemia es que existe un cambio clave que surgió en esta emergencia, que se vincula con una creciente importancia de los conceptos de autonomía, pero no de autonomía individual, que está muy dirigida por los medios en este momento, pero de una autonomía colectiva y de autogestión en el debate, donde la comunidad tiene un enfoque práctico en la construcción de capacidad local para el desarrollo urbano de áreas informales. La ciudad de Medellín para mí es un ejemplo súper fuerte, muy importante, del que podemos aprender, pero también lo conozco, entonces estoy segura que hay otras, hay muchos ejemplos en América Latina que han estado practicando estos cuestionamientos en el contexto de autonomía. En la ciudad de Medellín existe una cantidad de escuelas a nivel comunitario que le llaman escuelas de autonomía,
Y, por ejemplo, estas escuelas están orientadas hacia la autonomía sobre los recursos, como energía, agua, alimentos, la autonomía en la gestión de riesgos, ahora la autonomía como respuesta a la crisis climática que ha declarado la Municipalidad de Medellín. Entonces, de pronto, estamos empezando a pensar en un cambio de paradigma en el cual el derecho a la ciudad se transfiere a una especie de derecho a las autonomías colectivas, que cuestionamos y que seguiremos estudiando a medida que continuamos con este ejercicio, con esta investigación. La evolución de las estrategias dirigidas a desarrollar y compartir conocimientos y fortalecer la organización comunitaria demuestra entonces un enfoque emergente que posiciona a las comunidades más allá de un papel de defensores de sus derechos a la ciudad, hacia un enfoque que incorpora un mayor conocimiento a nivel local para responder a los crecientes desafíos y, por lo tanto, un empoderamiento con ese conocimiento a entender el impacto de esos desafíos, sobre todo con respecto al medio ambiente y al impacto del cambio climático, que de pronto puede realmente aumentar la sostenibilidad, pero también nuevas formas de democracia, de equidad y de justicia social. Entonces, nosotros, por eso decía al principio lo de cambiar el mundo, pero a medida que empezamos a entender estos riesgos que aumentan, que están aumentando, y estos desafíos que están impulsando realmente un cuestionamiento a nivel mundial, las estrategias que ejemplifican estos proyectos pueden empezar a proporcionar un camino potencial hacia adelante en la gestión urbana, particularmente en estas áreas vulnerables. Y yo creo que tenemos mucho que aprender desde Europa hacia América Latina en este contexto. Europa está atravesando crisis y creo que la situación que existe, la innovación que de pronto existe en el contexto vulnerable de América Latina nos puede empezar a ayudar a entender alternativas. Aquí solamente les voy a enseñar un poquito rápido lo que sucede en algunos ejemplos que también están en nuestra página web, donde se puede entender un poquito más. Bueno, pero Medellín es un caso súper importante, fue la capital mundial del asesinato, no sé, the murder capital of the world, no sé cómo traducirlo, pero en los 90, y pasó de ser esa capital terrible de los años 90 a ser una de las ciudades más innovadoras, que en el 2013 se declaró se aclamó como la ciudad más innovadora del mundo. Sin embargo, se ha mantenido como una de las ciudades más desiguales de América Latina, que lo que ejemplifica desafíos importantes en relación al acceso a la vivienda, los servicios, el crecimiento de asentamientos informales y sobre todo en estas laderas que tienen pendientes pronunciadas y que existen con un aumento de la exposición a riesgos de deslizamientos y por lo tanto a mayor vulnerabilidad. Entonces, las iniciativas comunitarias y las organizaciones que están centradas en la planificación participativa han tenido como objetivo crear o adaptar estrategias de gestión de riesgos, generando bases de datos, redes y prácticas donde han surgido acciones colectivas, programas educativos como estas escuelas que les explicaba, redes de apoyo para responder o adaptarse a la gama de desafíos que estas áreas vulnerables tienen. Y un objetivo clave en los últimos años ha sido la demanda de vivienda y servicios públicos adecuados con ciudadanos que reclaman su derecho a la ciudad desde la década de los 80. Entonces, este proceso en Medellín vincula la construcción social del hábitat y la coproducción del territorio con formas colectivas y participativas de organización comunitaria orientadas a mejorar las condiciones de vida, proporcionar vivienda y hábitat adecuados y reducir los niveles de vulnerabilidad. A ver si puedo, no sé si este es un videíto que no estoy segura. O sea, vuelvo y... Entonces, la gestión de agua en Medellín es un factor clave para la implementación de la gestión de riesgo ambiental en estas áreas vulnerables e informales,
porque el agua se infiltra en el terreno y genera el debilitamiento claro, que aumenta con mayor nivel de precipitación y genera esta situación de riesgo con respecto al deslizamiento. Entonces, con los proyectos que hemos realizado allí, la intención fue un poco entender cuáles eran las percepciones sobre el riesgo de parte de los diferentes actores, a partir de entrevistas, a partir de grupos focales, a partir de interacción con ellos, cómo percibían estos riesgos, qué estrategias existían de monitoreo y mitigación de estos riesgos y cómo podemos encontrar una forma de negociar estas estrategias para aumentar el impacto de cualquier acción en el territorio. Lo que generó fueron una cantidad de trabajos con la comunidad realmente vinculados al territorio y al hábitat inmediato de estas comunidades. Se identificaron puntos de monitoreo que la comunidad ya está continuando observando por sí mismos. Se utilizó tecnología, se empezó a cuestionar el uso de tecnología para implementar estas iniciativas. Se utilizaron grupos de WhatsApp para tratar de generar una comprensión colectiva de fotografías que se tomaban en cada uno de esos puntos de monitoreo y para también utilizar el conocimiento académico, tanto en Colombia como en el Reino Unido, en el análisis, a partir de estas fotografías que enviaba la comunidad, el análisis de cualquier movimiento que existía en el territorio. Luego los mejoramientos que se hicieron en este territorio se basaron en estas intervenciones a diferentes escalas territoriales. En el caso de este proyecto se generó una segunda instancia. Como todos los proyectos de investigación tienen un tiempo de duración y un recurso, y cuando se termina el recurso, la idea nuestra es que continúe ese conocimiento a nivel comunidad. Creo que en Medellín lo hemos logrado bastante bien, pero tuvimos una segunda oportunidad para pensar en la gestión del agua, pero en el contexto de cambio climático y con la intención de también aumentar el conocimiento sobre la importancia del recurso en sí. Entonces, este proyecto está buscando no solo generar una gestión del transcurso del agua, pero también generar una oportunidad para retener el agua de lluvia y filtrar el agua de lluvia para utilizar a nivel vivienda. Otra vez pensando en esa idea de autonomías y evitando de pronto una intervención institucional invasiva en el territorio, en estas zonas informales. Bueno, sigo porque... Entonces, en realidad estos proyectos lo que tratan de buscar es una interacción adecuada entre instituciones de gobierno y comunidades para garantizar que se logre un cambio sostenible y escalable. Entonces, este proyecto está alineado a una creciente necesidad de plataformas de negociación en el contexto de la gestión del agua. Justamente lo que hablábamos, lo que les explicaba antes de lo individual a lo colectivo. Estas ideas van más allá de una responsabilidad individual a nivel vivienda, de mantener un poco la infraestructura que ayuda a la gestión de agua, para pensar a nivel territorio, en este caso con el perímetro de los barrios que están en el borde urbano-rural de la ciudad de Medellín, y tratar de entender la conexión entre la gestión del agua y la gestión del riesgo, buscando estrategias que son más conscientes del agua como recurso y que no solamente están intentando evitar los deslizamientos de tierra, pero también pensando en una intervención, en un equipamiento en el territorio que está más conectado con la naturaleza y con la morfología. Pero claro, todas estas iniciativas se basan en la gestión de riesgo y la mitigación de los efectos de la emergencia climática, definiendo dinámicas de corresponsabilidad. Y ahí es donde la coproducción es súper importante para identificar estas diferentes responsabilidades.
También estuvimos trabajando aquí en Puebla, tenemos 2 proyectos en Puebla. El primero fue, muchos de estos proyectos también están respondiendo a los cuestionamientos específicos de cada llamado. En este caso, el llamado tenía un contexto de Smart City y queríamos buscar un poco cómo esta zona en Puebla, que había sido afectada por una intención de la municipalidad de una transformación tecnológica, cómo podíamos repreguntar o replantear esa transformación tecnológica en el contexto de la identificación de soluciones o de estrategias a nivel colectivo y en colaboración con instituciones para enfrentar el cambio climático, y que estas iniciativas tecnológicas no fueran solamente un acceso a medios de comunicación o una toma de datos que luego no se utiliza. Entonces, lo primero que hicimos en este proyecto fue tratar de entender cuáles eran los riesgos que la comunidad y la institución percibía en el contexto al cambio climático. Particularmente nos enfocamos al área de San Andrés Cholula, con Emma, por supuesto, y en este contexto identificamos la gestión del agua como uno de los motivos más fuertes para que la comunidad estaba sufriendo con respecto al cambio climático. La cantidad y calidad del agua como una de las preocupaciones más importantes. Y esto se basó en conocimientos locales, enfocándonos a la seguridad hídrica, pensando en los fenómenos que iban a aumentar de riesgos hidrometeorológicos, y empezamos a darnos cuenta que esta visión no tiene que tener, no podíamos conectar esta visión de riesgo con una visión institucional o de límite institucional, sino con una visión territorial. Entonces decidimos proponer otro proyecto en el que se pensaba a nivel de cuenca. Y ahora estamos trabajando con colegas en la Universidad Iberoamericana en Puebla, tratando de identificar la seguridad hídrica o un poco los drivers, las perspectivas de seguridad hídrica en el contexto del río Atoyac y en la cuenca del río Atoyac. Y así estamos tratando de empezar a entender cambios y políticas que pueden alentar empresas a reutilizar el agua, tratar tratar la descarga de su agua, y cambios que de pronto podrían permitir a las autoridades una gestión de agua con ingresos adecuados. El Estado de Puebla y creo que el Estado de Tlaxcala también han aprobado una norma reciente con respecto a la privatización del agua, de la gestión del agua, y nos parece que en este contexto se podría negociar una perspectiva que sea más, que tenga en consideración ocasiones donde de pronto las autonomías en la gestión del agua se pueden mantener. Entonces estamos tratando realmente de entender las percepciones de los actores locales, entender cómo se pueden iniciar esos momentos de negociación, y tenemos que tratar de generar mayores acuerdos entre los datos oficiales que demuestran un poco una situación en el territorio que no está acorde con la realidad que se encontró al trabajar directamente con comunidades en el contexto de la cuenca. Y estamos en el proceso de identificar ejemplos y acciones que se realizan a partir de la comunidad para poder empezar ese proceso de coproducción con estudios o casos un poco piloto, construyendo sobre lo que existe hoy en este territorio rural, para aumentar la seguridad hídrica a nivel local dentro de este contexto general de cuenca, y manteniendo un acuerdo con autoridades en las iniciativas que existen a nivel Estado. En la Ciudad de México estuvimos trabajando en otro proyecto que se encarga de pensar en la coproducción de soluciones tecnológicas. Aquí también había una intención del Consejo de Investigación de México de buscar soluciones Smart Cities para la ciudad, y nos presentamos a este proyecto con una intención de entender la gestión integral de riesgos hidrometeorológicos y la oportunidad que podría tener la tecnología para eso.
Entonces sabemos que sí, en la Ciudad de México hicimos todo este análisis de marginalidad y riesgo sísmico, como también riesgo de inundaciones, y se concentra en poblaciones socioeconómicamente vulnerables, en el noreste de la ciudad, donde elegimos Iztapalapa como el caso para tratar de trabajar y estudiar. Trabajamos con 2 comunidades, pero con mucho más profundidad en una de ellas, que se llama La Colmena, y con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil. La idea es producir una tecnología o una estructura que construye tecnología que se basa en los principios de intercambio de conocimientos, sistematización y comunicación con la visión de una cultura de gestión de riesgo, construyendo en lo que la Ciudad de México ha promovido en cuanto a con el Atlas, por ejemplo, de gestión y a una gestión de riesgo integral. Ha sido bastante complejo, pero nos hemos dado cuenta que si bien hay una visión innovadora de parte de la Ciudad de México con respecto a la gestión de riesgos, hay una falta de integración de estrategias con recursos humanos, con capacidad económica y ambiental y sobre todo con lo que sucede a nivel comunidad. Tenemos una cantidad de protocolos en la Ciudad de México, protocolos a nivel secretaría, protocolos a nivel Iztapalapa, y protocolos a nivel SACMEX, por ejemplo, pero no existe un protocolo reconocido a nivel comunidad. Entonces, lo que buscábamos era entender qué hace la comunidad, porque no es que no reaccionen cuando existe un momento de inundación, y buscar cómo la tecnología de comunicación nos puede apoyar para vincular de alguna manera población y gobierno, como una oportunidad para intentar reducir pérdidas en la población más vulnerable. Entonces se creó, como reconstruyendo el título del lugar donde estamos trabajando, que se llama Colmena, una especie de arquitectura de aplicación que se llama Colaboración para el Manejo de Estrategias y Necesidades ante Amenazas Hidrometeorológicas, construyendo la palabra colmena. Y el enfoque busca integrar una solución tanto a escala macro, que es la escala ciudad, y entendiendo los intereses que tienen todas estas instituciones, buscando la transformación a partir de la colaboración con la comunidad, que realmente conoce su territorio y son capaces de participar en el mapeo de riesgos muy específicos a nivel de colonia y monitorear los desafíos claves para lograr una colaboración estrategia de mitigación y adaptación. Entonces, bueno, este proyecto ha sido, por ahora está como en estado de finalización, y tenemos un taller que será el próximo el 19 de mayo, donde vamos a tratar de incorporar las visiones de la comunidad y de la institución. Y finalmente tenemos un proyecto que estamos recién empezando en la ciudad de Guatemala, también buscando estas acciones comunitarias para gestionar el riesgo en el contexto de deslizamientos de tierra. Y algo muy diferente que hemos empezado a realizar en las Islas Galápagos. Hemos estado trabajando con organizaciones locales para entender formas de gestionar recursos en las islas. Y en estas islas la situación es compleja, el 97% del territorio es un parque nacional, solamente 25.000 personas viven en Galápagos, pero hay 200.000 turistas, antes de la pandemia se contaban unos 200.000 turistas, y hay una gran demanda de agua, energía y alimentos. Entonces el proyecto lo que busca es una gestión de recursos buscando el nexo entre agua, energía y alimentos en las islas como un socio-ecosistema complejo y estableciendo una gestión conjunta adaptativa del sistema de recursos. Entonces la idea es trabajar a partir de la cogestión que pueda modelar este sistema de nexo y buscar escenarios de gestión que puedan ser debatidos, probados y que se continúe este diálogo en el futuro. Entonces, ya concluyendo, nuestra investigación presenta un pantallazo sobre modelos alternativos de gestión urbana y territorios urbanos rurales que tienden a responder a desafíos recientes en áreas informales y vulnerables en ciudades latinoamericanas, y el modelo se construye sobre el empoderamiento de la comunidad.
El trabajo explora escenarios alternativos en el contexto de la gestión integral de riesgos basados en generar acciones multiescala, incorporando organización social e institución en la gestión del territorio. Y buscamos estas intersecciones entre gestión colaborativa de recursos y gestión de riesgo, identificando soluciones y estrategias para un acceso sostenible y equitativo de las necesidades básicas de estas comunidades. Estas perspectivas alternativas pueden promover resiliencia y adaptación transformadora al abrir espacios de negociación y colaboración entre gobierno y comunidad, promoviendo formas de gobernanza participativas más eficientes, integrando esfuerzos a diferentes escalas geográficas. Y allí, en esta gobernanza innovadora, es donde estamos un poquito pensando cómo podemos seguir. Bueno, gracias. Soledad García Ferrari y a la doctora Amelia Bain, vamos a dar la bienvenida al doctor Rodrigo Flores Elizondo, académico del Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano, quien participará como moderador y entablará un diálogo con nuestras ponentes a partir de las preguntas que el público nos ha hecho llegar. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, buenos días. Buenos días, muchas gracias por su conferencia. Ha sido muy amplia y tenemos todavía unos minutos para dialogar. Entonces voy a soltarles las preguntas que nos han pasado. Creo que se pueden conjuntar en una sola muy amplia para que la puedan administrar ustedes. Básicamente lo que están preguntando es cómo se logran esas condiciones para el diálogo, porque frecuentemente estamos hablando de comunidades muy pobres. Entonces la primera problemática, que frecuentemente no tienen el nivel educativo para entender más allá del día con día y ahora les pedimos que sean resilientes. Entonces, ¿cómo hacen para emparejar esa brecha educativa? La segunda es la brecha de corrupción. Son gente que vive en la informalidad, gente que vive en la orilla de nuestra periferia urbana hasta la periferia y todavía la orilla. Y en esa orilla tienen muchos riesgos, a veces han llegado y no son dueños de dónde están, y entonces llega el gobierno o la academia y dicen, ¿y este me va a correr si le digo que no soy el dueño? Entonces, ¿cómo hacen para la brecha de la corrupción, para que ellos no caigan en corrupción? Y la tercera que preocupa mucho es la de la delincuencia, que me gustó mucho que tratase el tema de Colombia, porque acá también tienes mucha delincuencia, y entonces la gente ya no está preocupada de que se le va a caer el cerro encima, sino de que no le van a disparar hoy, entonces no quiere ir a las juntas, no quiere colaborar, no quiere dar información. Y yo agrego otra. Amelia, hablaste de transformación. La resiliencia es como el nivel básico, pero queremos transformarlos. ¿Hacia dónde? Esa es mi pregunta. ¿A dónde los llevamos? ¿Cómo sabemos de qué manera los podemos transformar? Porque esto es una transformación de poder. O sea, el desastre va a hacer una transformación de poder y muy probablemente ellos queden menos empoderados si no hacemos algo. Entonces, educación, corrupción, delincuencia y hacia dónde los llevamos. ¿Qué nos dicen? Okay. Bueno, preguntas complicadas, pero sí. Primero, para trabajar en estas comunidades creo que la relación de confianza es la más importante. Entonces, la situación en diferentes ciudades y en diferentes contextos ha variado, ¿no? No podemos, justamente no podemos aplicar la misma estructura y la misma actitud en cada lugar donde hemos estado. Medellín es una ciudad que está muy organizada a partir de la comunidad. Es muy innovadora en ese sentido. Existen mesas de trabajo, existen líderes comunitarios y el diálogo con estos líderes y con estas mesas de trabajo ha sido fundamental. Ellos han sido quienes explican o tienen la capacidad de comunicar las intenciones de cualquiera de estas iniciativas que hemos realizado en el territorio. Entonces, en el caso de Medellín ha sido fundamental ese diálogo. Estoy un poquito en desacuerdo con el tema de educación, en el contexto de lo que es construcción de resiliencia y transformación. Si bien sí existen deficiencias, obviamente, y las vimos hoy, las discutimos hoy en cuanto a educación, creo que es importante entender este diálogo de conocimientos. Todos nuestros proyectos se basan en que hay diferentes tipos de conocimientos. Y creo que cuando la comunidad ha empezado a interactuar, a pensar, a conectarse con ese territorio, se ha dado cuenta nos hemos dado cuenta nosotros del conocimiento que tienen ellos sobre el territorio, que de pronto no existe en
los estudios que hay a nivel ciudad, porque no son tan detallados. Ellos saben mucho mejor dónde están los puntos de alto riesgo en un lugar, en un barrio, en una colonia, y tienen acciones, o sea, generan actividades que realmente están tratando de monitorear y mitigar ese tipo de riesgos, que con ayuda técnica y académica y con un poco de apoyo del gobierno puede aumentar ese conocimiento, mejorar ese conocimiento y realmente generar una forma mucho más organizada de interactuar con el territorio en un momento de riesgo. El tema de problemas de violencia y de corrupción sí que existen a nivel territorio también. En las comunidades de Medellín, por ejemplo, son zonas que están afectadas por conflicto y que están un poco habitadas por personas que han venido del campo en situaciones muy extremas. Pero allí es donde yo creo que primero que los objetivos del proyecto son de estos proyectos han sido a mediano plazo, o sea que no estamos apuntando a la tenencia de suelo legal, o sea, estamos apuntando a un aumento a una reducción de riesgos en el territorio ahora. Pero el mientras tanto puede a veces durar 20 años, porque estas viviendas van a continuar siendo informales a pesar de que vengan procesos luego de un poco de formalización de la tenencia de suelo. Pero el mientras tanto creo que nos ayuda también a tratar no el tema de la legalización del territorio, sino el tema de la resiliencia y la adaptación a la situación de cambio climático que va a continuar y que va a ser hoy, mañana y de pronto hasta mucho peor a medida que seguimos creciendo. Y me parece que todo esto ha generado todas estas actitudes de adquirir conocimiento de parte de la comunidad, debido a eso que decía al principio del aumento de confianza y de la capacidad de la comunidad de entender los procesos que suceden más allá de lo que ellos puedan hacer en cuanto a los cambios en el clima y de las capacidades que tienen, o sea, darle confianza a las capacidades de realmente incluir las actitudes y las actividades y las acciones que ellos tienen en el territorio en un plan de intervención integral, de gestión. O sea, eso para mí es importante. Entonces, no sé, Emilia, si quieres decir algo sobre el tema de coproducción, if you want to say anything. Sí, para mí, bueno, tenemos este proyecto que está empezando en la ciudad de Guatemala, que está relacionado con entender los factores físicos, culturales y socioeconómicos que hacen que las personas se instalan en áreas donde hay riesgos diversos. Y bueno, hay factores culturales, claro que sí, y también hay que entender que la inigualdad y los imbalances de poder son factores muy importantes porque se instalan, por ejemplo, en los bordes urbanos sobre laderas que son muy ventosas. Entonces, creo que cada vez, en cada proyecto, nos vamos hacia destinaciones diversas. Cada vez hay que entender muy bien la situación de este caso de estudio, trabajando con los diversos actores, las comunidades, las instituciones que son relevantes por este caso y, bueno, cada vez buscar una relación más cercana entre los sistemas ambientales y los recursos, las amenazas y las comunidades. Entonces, bueno, no hay una receta, esto, pero hay mucho trabajo que hacer, claro que sí, pero creo que este diálogo de saberes puede ser una nueva forma, más como postcolonial de para enfrentar estos retos que son muy complejos. Bien, pues ya me están echando miradas de que ya se nos acabó el tiempo. Pues no queda más que leerles. He visto que varias de las filinas son libros que ustedes han publicado. Pues hay que leerles. Todo esto está quedando grabado, entonces para que lo puedan ver con más detenimiento. Y lo que me queda a mí es darles un reconocimiento, agradecerles su presencia con nosotros, su enriquecimiento. Y le doy este reconocimiento a Amelia Bain. Gracias, muchas gracias. Y a Soledad García Ferrari. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a la doctora Soledad García Ferrari, a la doctora Amelia Bain y también al doctor Rodrigo Flores por moderar esta sesión.